Eh, Vamos a tomar el hilo de las clases que hemos venido desarrollando. Recuerden que hemos estado hablando del tema de las formas de organización de la administración pública. Por excelencia decíamos de que el Estado de Guatemala realiza tres grandes funciones: la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. La que nosotros estamos estudiando es la función ejecutiva, ejecución administrativa. Y esa función administrativa que le corresponde al Estado, pues tiene varias formas. Siempre la realiza el Estado, pero tiene algunas formas de manifestarse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se pretende a la hora de manifestarse de diferentes formas? Lo que se pretende, pues, es llegar de mejor forma al usuario, a quien se le va a prestar un servicio. Y en este caso, pues, es al gobernado, o sea, a nosotros los particulares, a nosotros los que no somos gobernantes, los que no tenemos un puesto de elección. Bueno, de repente alguno de ustedes, ¿verdad? Realmente desconozco, es bastante el número de estudiantes, entonces de repente alguno de ustedes, pues, ostenta algún cargo público o es parte de ese grupo que se llama gobierno. Pero en términos generales, a través de las formas de administración, lo que se quiere es siempre esa función ejecutiva, administrativa que presta el Estado, solamente que no solamente a través del ejecutivo, sino que hay otras formas de cómo prestar esa administración o cómo ejecutar esa administración pública. Y es ahí donde ya aparecen las formas, que es la centralizada, que ya estudiamos, que es por excelencia el organismo ejecutivo. ¿Por qué? Porque unos órganos dependen de los otros y en la cúspide pues vamos a encontrar a la máxima autoridad, que es el presidente. La otra forma que decíamos que era la desconcentración administrativa, es trasladar el servicio a no prestar en un solo lugar, sino que extenderlo a diferentes lugares para que también la población al final tenga acceso a esos servicios. Entonces, esa es la desconcentración, que es otra forma. Y hoy vamos a entrar a hablar el tema de la descentralización administrativa. Entonces, por favor, no se vayan a perder con los temas. Hablábamos de la concentración administrativa, de la desconcentración administrativa, y hoy hablamos de la descentralización administrativa. Yo no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta con lo que hemos hablado en la clase anterior, si no entramos de lleno al tema. Solo me Creo que regalan por un... ahora no hay preguntas, licenciado. Ajá, ajá. Un segundo, ahorita lo seguimos. Que continúe el concierto, por favor. Disculpen ustedes que era una llamada que estaba esperando, entonces sí me urgía bastante. Va, entonces vamos a entrar de lleno a tocar las otras dos formas que nos quedan, que es la descentralización administrativa y el tema de la autonomía. Entonces, yo lo que quiero es de que podamos entender las diferencias que van a existir entre la concentración, la desconcentración, la descentralización y la autonomía. Ahora, para ver si vamos entendiendo, ¿qué diferencias consideran ustedes que hay entre la concentración administrativa y la desconcentración administrativa? Temas que ya vimos en la clase anterior. Vamos a ver, los escucho.
Licenciado, buenas tardes. Según lo que conversábamos en la clase anterior, en cuanto a la descentralización, básicamente la descentralización de los servicios, la autoridad siempre sigue concentrada en el órgano administrativo. Esa podría ser una diferencia. Ajá. Pero sí, pero es la desconcentración. Es desconcentración, desconcentración. Usted mencionaba descentralización. Perdón, licenciado. La Licenciado, descentralización. Vamos a empezar a tocarla ahora. Sí, por favor, Rocío. en relación a la concentración, pues yo entiendo de que lo relacionado a la administración pública está bajo el organismo ejecutivo. ¿Qué tipo de sistema administrativo es el organismo ejecutivo? Centralizado. Centralizado. Sí, es centralizado. Centralizado es la centralización o concentración administrativa. Hay una relación de dependencia, hay una jerarquía, unos órganos dependen de los otros y en la cúspide está la máxima autoridad. En la desconcentración administrativa es trasladar la prestación de un servicio, prestarlo en otra área diferente a la que generalmente presta el órgano centralizado, pero como lo decía el compañero Cardona, sin que se pierda esa relación de dependencia, ese nexo que hay entre los órganos. Es decir, en la desconcentración administrativa, entre los órganos, aunque se haya creado otro órgano para prestar un servicio, siempre va a depender de la máxima autoridad. ¿Estamos? Va a tener la potestad, la competencia de todos los poderes, la máxima autoridad sobre ese órgano se creó. Hoy entramos a ver el tema de la descentralización. Y aquí, para empezar, yo les digo, en el tema de la descentralización, no lo primero, sino que uno de los elementos fundamentales que se quiebra, que se rompe, es ese nexo de jerarquía. Se rompe esa línea vertical que hay entre los órganos. Es decir, el órgano que se descentraliza ya no va a tener una relación jerárquica con el órgano centralizado, es decir, con el ejecutivo. ¿Por qué? Porque ya no va a depender directamente del ejecutivo. Entonces, lo primero que se rompe es esa línea jerárquica. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ese órgano descentralizado, esa forma descentralizada de administración pública, ese órgano descentralizado que se crea, ya no va a depender específicamente de ese órgano que está centralizado. Es decir, por excelencia, el Ejecutivo es quien realiza la función ejecutiva, la función administrativa, está centralizado. Entonces, si se crea un órgano descentralizado, va a cumplir una función que puede ser técnica, prestar un servicio, etcétera, algún servicio especializado, ejemplo típico, el RENAP. Pero se creó el RENAP, se creó un órgano, pero ese órgano se rompe, en ese órgano se rompe esa línea jerárquica. ¿Por qué? Porque ese órgano ya no depende del órgano centralizado, que es el ejecutivo. ¿Estamos? ¿Cómo se integra el RENAP? ¿Alguien sabe? Sus autoridades superiores. Lo nombra el presidente. Dependen del presidente. ¿Alguien lo sabe? No dependen de la presidencia. No dependen de la presidencia, dice Marta. ¿Cómo se integra entonces la autoridad superior del RENAP? ¿Alguien que tenga su ley del RENAP a la mano? ¿Cómo se integra ese directorio? Porque fíjense que en relación a las entidades descentralizadas, la mayoría de sus autoridades, la mayoría de las autoridades que dirigen estos órganos descentralizados son órganos colegiados. ¿Qué significa órganos colegiados? Que la autoridad no es uno solo, sino que está compuesto por 4 o 5 funcionarios públicos que se les llama generalmente el directorio, la junta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, licenciado, eso está en el artículo 9 de la ley del Registro Nacional de las Personas. Por favor, Mario, ¿verdad? Sí, así es. Dice que el directorio se integra por un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el ministro de Gobernación y un miembro electo por el Congreso de la República.
Van a haber titulares y van a haber suplentes. Suplentes, tres titulares. Entonces, un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué más me dijo? El ministro de Gobernación. Y un miembro electo por el Congreso de la República. Y uno electo por el Congreso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si bien es cierto, el Ejecutivo tiene algún poquito de incidencia, porque es el ministro de Gobernación que lo integra, pero ese órgano no depende del presidente. Ese órgano colegiado no depende del presidente. ¿Por qué? Porque hay uno que es nombrado por el Congreso no depende del presidente. Entonces, ahí ya se rompe esa línea jerárquica del Ejecutivo, es decir, del órgano centralizado, que por excelencia realiza esa actividad administrativa, que es el Ejecutivo. Entonces, diferente es con los órganos desconcentrados, porque con los órganos desconcentrados, de lo que hablábamos ayer, en ese sistema se crea un órgano desconcentrado, siempre va a depender del órgano centralizado, del Ejecutivo. Decíamos, se va a abrir un hospital departamental, regional, etcétera. Va a depender siempre del ministro de Salud, y el ministro de Salud va a depender del presidente. Entonces, no se rompe esa línea jerárquica. Ahora, con un órgano descentralizado es diferente, porque en un órgano descentralizado ya no hay una línea jerárquica, ya no hay un orden jerárquico donde vaya a depender esta autoridad del órgano centralizado, que es el Ejecutivo. Entonces, acá se rompe esa jerarquía que hay, esa línea horizontal de dependencia. ¿Por qué? Porque sus autoridades se integran de diferente forma. Entonces, cuando hablamos de descentralizar, ustedes van a encontrar en algunas leyes que van a encontrar como la autonomía funcional. Por ejemplo, otro ejemplo es el caso del RIC, Registro de Información Catastral. Es un ejemplo de otro órgano descentralizado que también está compuesto por un directorio. Si alguien tuviera a la mano su ley del RIC para ver cómo se integra. Yo por acá tengo mi ley. Dice, el registro, miren, el RIC es el órgano administrativo encargado de ver todo lo relacionado a la política catastral de las tierras en el país. Entonces dice, integración, el registro de información catastral tendrá la estructura organizativa siguiente: consejo directivo, que es la máxima autoridad. Entonces, es un órgano descentralizado. Ahí, si ustedes se dan cuenta, no es un órgano que depende del Ejecutivo. Entonces, ahí se quiebra esa línea, línea jerárquica, esa jerarquía que hay. ¿Cómo se integra el consejo directivo? El ministro de Agricultura, el registrador general de la propiedad. ¿Quién nombra al ministro de Agricultura? Al presidente. Entonces quiere decir que el Ejecutivo siempre va a tener una pequeña injerencia. El registrador general de la propiedad. ¿Quién nombra al registrador general de la propiedad? El presidente también. Ahí ya tiene 2. El director del Instituto Geográfico Nacional. Tiene 3. Un delegado de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM. Ahí sí no tiene nada que ver el Ejecutivo. Un delegado nombrado por el Colegio de Ingenieros de Guatemala en asambleas en una elección y nombra a su representante. Ahí no tiene nada que ver el Ejecutivo. Un delegado nombrado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala. Es otro que no tiene relación con el Ejecutivo. Un delegado nombrado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en asamblea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya es un órgano colegiado. Está compuesto por 4, 5, 6 representantes titulares y 6 suplentes. Entonces, pero este órgano colegiado, en este caso también se rompe la línea jerárquica, porque es un órgano colegiado que ya no depende del órgano centralizado, que por excelencia es el Ejecutivo. Entonces, ese es otro ejemplo de un órgano descentralizado. Entonces, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta o quiere interrumpir un aporte, por favor. Vayamos a ver unos aspectos que yo les traigo acá. Vamos a ver. La descentralización dice, implica, ustedes me confirman si ven mi pantalla, disculpen. Sí se logra ver, Lick. Bueno, todo que está pequeña la letra.
Miren, pues, dice la descentralización. Esta no es la definición, sino que son aspectos que yo considero relevante y plasmarlos acá. Dice, implica la transferencia de competencias y funciones de órganos con personalidad jurídica propia. En este caso, la del Ejecutivo. Porque también podemos hablar de descentralización sin necesidad de crear un órgano. Pero eso se los voy a explicar ahorita. Dice, implica la transferencia de competencias y funciones a órganos con personalidad jurídica propia. Esto quiere decir, cuando un órgano ya está creado, también es descentralización, como por ejemplo, las municipalidades tienen personalidad jurídica. Entonces, se le puede pasar una competencia del Ejecutivo a la municipalidad. En este caso, este órgano ya está creado, ya tiene personalidad jurídica, es un ente autónomo, pero yo le estoy transfiriendo una competencia. Entonces, la descentralización puede darse de dos formas: creando el órgano, porque no hay órgano administrativo, o ya existe un órgano que puede ser un órgano autónomo, un órgano que ya tiene personalidad jurídica y solo le vamos a transferir la competencia. Ahí también hablamos de descentralización. Dice acá, implica la transferencia de competencias y funciones a órganos con personalidad jurídica propia, distinta de la personalidad del Estado, sobre las cuales va a existir una actividad de control o de tutela, pero que siguen siendo estatales. Esos órganos a quienes se les transfiere la competencia o ese órgano que se creó y que es nuevo, siempre va a seguir siendo estatal, aunque no dependa directamente del Ejecutivo, ni dependa de los 3 organismos del Estado, pero es un órgano que fue creado por la ley, que el mismo Congreso creó a través de una ley. Entonces ese órgano va a seguir siendo un órgano estatal. ¿Estamos? Ahora, si no fuera estatal, entonces ya habláramos de una empresa privada, quizás hablaríamos ya de una privatización de esos servicios. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Dice, ver artículo, alguien que pueda leer el artículo 134 de la Constitución, por favor. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 134. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado. La autonomía Ahí esperemos. Ahí, permítame, compañera. Dice, actúan por delegación del Estado, es decir, crean el órgano y el Estado les va a delegar la competencia a través de la ley. ¿Qué más dice? Disculpe, compañero. La autonomía, fuera de los casos especiales contemplados con la Constitución de la República, se considera únicamente cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades descentralizadas y autónomas, será necesario el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma las siguientes. A. Si gusta, compañera, nos quedamos ahí. Ahí hay varios aspectos. Ok, licenciado. Gracias, gracias. Entonces, vean, compañeros, en el 134, ustedes ahí tienen el fundamento legal de cómo se crea una entidad autónoma y cómo se crea una entidad descentralizada. Las 2/3 partes para crear una entidad a través de la ley. ¿Estamos? Por favor, de ese artículo puede venir un par de preguntas. Ahora, dice, normalmente se encuentran a cargo de órganos colegiados, que era lo que yo les decía anteriormente. Estos órganos descentralizados, generalmente sus autoridades superiores son órganos colegiados. Por ejemplo, la SAT. ¿Quién es la máxima autoridad de la SAT? ¿Cómo se le denomina? ¿Alguien sabe? El superintendente de administración tributaria, licenciado. No. Superintendente es como el ejecutivo. ¿Cómo?
El CIF, No, Superintendencia de El Bancos. directorio, licenciado, es el el directorio directorio. de la... Ajá, el directorio es la máxima autoridad en la SAT, el directorio de la SAT, que está compuesto también un representante, no tengo ahorita bien todos los datos, pero sí está compuesto por el ministro un representante del Banco de Guatemala, el ministro de Economía, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el directorio y después tenemos al superintendente. Entonces, es un órgano colegiado. El INDE, ¿cuál es la máxima autoridad del INDE? La Comisión Nacional de Energía Eléctrica. La comisión. Nacional de Energía Eléctrica. Revisen bien, puede ser la Junta. El INGUAT, ¿quién es la máxima autoridad del INGUAT? En el caso de la Contraloría, sí es el Contralor. Pero en estos órganos colegiados, en estos órganos descentralizados, generalmente su autoridad no es unipersonal, sino que son órganos colegiados. Entonces, si quieren, avancemos un poquito. Características. ¿Cuáles son las características de la descentralización de estos órganos, de esta descentralización que se da? Miren, generalmente es la creación de un nuevo ente, como lo que pasó, típico ejemplo, como lo que pasó con lo que pasó con lo del RENAP. Se creó un nuevo órgano administrativo y se le dio la competencia. También puede suceder, como dice en el inciso B, que se puede dar no la creación de un ente, porque hay un ente que tiene una personalidad jurídica y lo único que se va a realizar es el traslado de la competencia a órganos que ya existen, como el tema del control del tránsito. Un ejemplo, se le da a las municipalidades. Es un órgano administrativo con personalidad jurídica que ya existe, entonces solamente se le traslada la competencia que pertenece al Ejecutivo. Es como que, por ejemplo, que si a las municipalidades se les otorgara la competencia, generalmente quien presta seguridad es el organismo ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, pero es un ejemplo, o sea, pues, pensémoslo así a grosso modo, y que a través de una ley, a través de la ley, se le otorgara esa competencia a las municipalidades para que puedan prestar el servicio de seguridad. Entonces, lo que se estaría haciendo es descentralizar, porque en este caso solamente se va a transferir la competencia hacia un órgano que ya tiene personalidad. Ahí también se da la descentralización, y en este caso es una municipalidad, es un ejemplo. ¿No? O, por ejemplo, que también las municipalidades puedan prestar el servicio de salud. Lo realiza el Ejecutivo, está centralizado, servicio centralizado, desconcentrado. Entonces, se le va a trasladar esa competencia a un órgano que ya tiene personalidad jurídica, una municipalidad, para que pueda prestar el servicio de salud. Ahí también estaríamos hablando de la descentralización. Por favor, si alguien tiene dudas o se pierde, por favor, no duden en preguntarme. Dice, ¿qué otra característica? La personalidad jurídica. El órgano que se crea se le va a otorgar una personalidad jurídica para que sea persona propia, diferente a la que tiene el Estado, diferente a la que ejerce la Procuraduría General de la Nación, que ejerce la representación del Estado. Entonces, se le da su personalidad, entonces ese ente que se crea va a tener su propia personalidad diferente a la del Estado, ya no tiene que acudir a la PGN para que defienda al órgano, sino que por ser una persona, entonces va a poder ser sujeto de derechos y de obligaciones. ¿Qué más tenemos en el inciso D? Transferencia de poderes de decisión. Se le transfieren los poderes de decisión a ese órgano que se crea. Que esa persona jurídica dice, que esa persona jurídica sea de derecho público. Aquí estamos hablando cuando solamente se transfiere la competencia. Tiene que ser una persona jurídica de derecho público. Es decir, no podemos hablar de una empresa privada y le vamos a dar la competencia. No se puede dar en este caso. Tiene que ser derecho público. También, otra de las características, que aún el Estado sigue realizando un control sobre ese ente que se crea. Dice, hay un control, esa característica de control se refiere a que el ente central todavía sigue controlando a ese órgano. ¿A través de qué?
a través de la Contraloría General de Cuentas, la fiscalización, a través de la PDH, etcétera, etcétera, los controles que puedan existir. Entonces, siempre se va a realizar un control sobre el trabajo que va a desempeñar. E incluso el mismo Congreso puede citar a las autoridades cuando el servicio para un tipo de revisión, ¿verdad? De fiscalización. Ese órgano generalmente tiene independencia legislativa. ¿Por qué independencia legislativa? Porque como se crea a través de una ley, tiene su propia ley, y entonces la misma ley faculta generalmente a estos órganos administrativos que puedan emitir su propio reglamento interno. En el H dice, gozan de patrimonio propio. Se les tienen sus ingresos privativos, cobran generalmente por el servicio que a veces prestan. Por ejemplo, volvamos nuevamente al ejemplo típico, el RENAP, por extender una certificación. Eso no quiere decir que también no reciba una cuota del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, pero también tiene sus fondos propios, su patrimonio propio. Por tener personalidad jurídica puede adquirir bienes. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ser sujeto de derechos y de obligaciones. Entonces puede comprar bienes para sus fines, según su legislación, ¿verdad? Órganos que la representan, generalmente estos órganos descentralizados tienen un órgano colegiado que es la máxima autoridad y después tienen un órgano ejecutor. Hablemos del RIC. El RIC tiene un directorio y después tiene creo que es director, sí es director, que es el que se encarga de ejecutar las órdenes del directorio, del directorio. Igual en la SAT es el superintendente. Y así sucesivamente. En el RENAP está el directorio y está después se me olvidó ahorita el nombre director. El director, ¿cómo se le llama? A la persona que va a ejecutar. En este caso, las decisiones del directorio en el RENAP. Entonces, esas son unas características de un órgano descentralizado. ¿Estamos? Aplicación, artículo 2 de la Ley de Descentralización Administrativa y el artículo 134 de la Constitución. Algunos ejemplos que tenemos de órganos descentralizados: la SAT, el INGUAT, la Contraloría General de Cuentas, el INDE, INTECAP, el IRTRA también. Aquí podríamos también agregar el RENAP, si no está ahí el RENAP. Podríamos agregar al RIC también, que son órganos descentralizados. ¿El IX, licenciado? ¿Cuál, perdón? El El IX. IX. Fíjese que el IX entra dentro de las entidades autónomas. Licenciado, Ajá. disculpe, hay una pregunta. Yo quería saber por qué en el libro dice que hay unas entidades que se pueden dirigir de forma unipersonal, como por qué y en qué casos se da eso. Hablamos en el caso cuando no hablamos de un directorio ni de una junta directiva, sino que porque la ley así creó al órgano administrativo, donde una sola autoridad es la que va a dirigir esa entidad. Yo creo que en este caso se podría dar, por ejemplo, en el tema de la Contraloría. El tema de la Contraloría no hablamos de una junta directiva, de un directorio, sino que hablamos de un Contralor, que es la máxima autoridad, esa que dirige la Contraloría. Pero porque la ley así lo estableció y así diseñaron al órgano administrativo. Okay, el compañero anterior decía el IX. El IX podríamos decir que también podría encuadrar dentro de un órgano descentralizado, pero más adelante lo vamos a ver, la Constitución lo tiene como un órgano administrativo autónomo. Entonces al IX lo vamos a clasificar dentro constitucionalmente como un órgano administrativo autónomo, porque así la Constitución lo establece. Porque si ustedes se dan cuenta, el IX casi tiene las mismas características, porque tiene creo que es una junta directiva, sus autoridades, una junta directiva, está integrado por representantes no me recuerdo ahorita quiénes son todos, pero hay de los sindicatos, hay creo que del Ministerio de Finanzas Públicas, creo que del Banco de Guatemala, etcétera. Y tienen un gerente que es el que ejecuta las decisiones, pero
En este caso, lo del ICS, vamos a verlo más adelante, que la Constitución lo tiene como una entidad autónoma. Entonces, vamos, para efectos de estudio, vamos a tenerlo como un órgano administrativo autónomo constitucionalmente. Porque más adelante vamos a ver que entidades autónomas totales, es decir, como establece la doctrina, no hay. Bueno, si alguien tiene alguna duda, por favor. ¿Qué más tenemos? Dice, control de las entidades. Bueno, fíjense de que a pesar de que, e incluso yo creo que al RENAP la misma ley le da una función autónoma, siempre hay un control del órgano centralizado que es el Ejecutivo sobre estas entidades. ¿Por qué? Por el tema de, digamos, el Estado siempre va a ejercer un control sobre estas entidades, aunque tengan su personalidad jurídica, sean personas jurídicas diferentes a la del Estado, siempre el Estado ejerce un control sobre esas entidades. Por ejemplo, la transferencia de fondos requieren de un presupuesto que es, ¿cómo les diría? Requieren de fondos que son parte del presupuesto del Estado. Entonces, si reciben fondos, eso quiere decir que ya la Contraloría los puede fiscalizar si reciben fondos del Estado. Entonces, hay intervención de la Contraloría General de Cuentas. Entonces, para emitir su ley y reformar su ley orgánica, hay necesidad de que el Congreso la realice. Entonces, se realiza siempre, aunque tengan una personalidad jurídica, esos órganos administrativos, diferente a la del Estado, el mismo Estado ejerce controles sobre esos órganos administrativos. Aparte están los controles externos, como los controles que realizan los particulares cuando plantean un amparo en contra de esa entidad porque dejó de prestarles un servicio, como los recursos de revocatoria o de reposición que en determinado momento la ley faculta a los particulares para realizar ese tipo de control también sobre esas entidades descentralizadas. Entonces, siempre hay un control sobre esas entidades de parte del Estado, porque no son ajenas al Estado, son parte del Estado, solamente que la forma de administración es diferente. Por eso se le llama que es una forma de administración descentralizada. Entonces, siempre no podemos hablar de decir como tienen personalidad jurídica, ya no tienen intervención del Estado, ni control, etcétera. No, porque entonces estaríamos hablando ya de una empresa privada o estaríamos hablando ya de una privatización que se da y ya el ente tiene que ver cómo administra, etcétera, etcétera, y ya no tendría intervención el Estado, pero en este caso el Estado siempre va a tener control sobre esos órganos administrativos. Entonces, una definición que podríamos dar sobre este sistema descentralizado es el siguiente. Dice que es un sistema de organización administrativa. Al final estamos hablando de los sistemas de organización administrativa, jóvenes. Entonces, dice que consiste en la creación de un órgano administrativo. Es decir, la descentralización se manifiesta a través de dos formas. Creando el órgano administrativo o solamente trasladarle competencia del Ejecutivo hacia un órgano administrativo que ya está creado. El ejemplo que poníamos del tema de las municipalidades. Si se le transfiere una competencia a la municipalidad, es un órgano que ya está creado, que tiene personalidad jurídica y solo le vamos a transferir una competencia. Entonces, se manifiesta de dos formas la descentralización, que puede ser creando el órgano como un órgano nuevo o solamente transfiriendo una competencia a un órgano administrativo que ya está creado y que tiene personalidad jurídica diferente a la del Estado. Por eso en la definición dice, o el traslado de competencias administrativas centralizadas a órganos de igual características, dotados o dotándoles de personalidad jurídica propia y otorgándole independencia en cuanto a funciones de carácter técnico y científico, pero con ciertos controles del Estado y bajo las políticas del órgano central de la administración. Estamos jóvenes. Terminamos con el tema de la descentralización. Si alguien tiene algún comentario, algún aporte, alguna pregunta, por favor, pueden interrumpir.
Y si no hay, entramos al cuarto sistema, que sería a la autonomía. Es un sistema, una forma de administrar también, de organización administrativa, que es el tema de la autonomía. Dice que los entes autónomos tienen la potestad de dictar su propio ordenamiento jurídico, propios recursos. Miren, cuando hablamos de la autonomía, hablamos de un órgano, de un ente que tiene su propio ordenamiento jurídico, tiene sus propios recursos, no depende del órgano central, tiene un patrimonio propio, porque como tiene personalidad jurídica, es un órgano administrativo que tiene personalidad jurídica, tiene independencia del organismo centralizado que es el Ejecutivo, tiene sus propias autoridades sin ningún tipo de control, es decir, no hay control derivado que no manejan fondos públicos. Miren, aquí estamos hablando, esto que está en pantalla, sí lo ven en pantalla, ¿verdad? Estamos hablando de lo que la doctrina considera entes autónomos. Por eso yo creo que tal vez para que entendamos, vamos a tener 3 clasificaciones cuando hablamos de órganos administrativos autónomos, de la autonomía. Desde el punto de vista de la doctrina, desde el punto de vista de la Constitución, cuáles son los entes autónomos, y desde el punto de vista de una ley ordinaria, para que podamos entender y no nos confundamos. Porque cuando nosotros miramos al ICS, que la Constitución lo clasifica como autónomo, y miramos lo que tenemos en pantalla, decimos el ICS no es un ente autónomo. Porque el ICS no tiene sus propias autoridades, no elige sus autoridades. El ICS sí tiene un tipo de control de parte del Estado. Entonces, desde el punto de vista de la doctrina, se podría considerar que un órgano autónomo tiene la potestad de dictar su propio ordenamiento jurídico, propios recursos, un patrimonio propio, independencia del organismo centralizado, tiene sus propias autoridades y sin ningún tipo de control. Derivado que no manejan fondos. De eso es desde el punto de vista de la doctrina. Vamos a ver más adelante los entes autónomos que tenemos nosotros en Guatemala y a ver si encuadran dentro de esto que la doctrina dice. La diferencia, dice, con los entes centralizados es de que un órgano autónomo tiene su gobierno autónomo, propio gobierno, tiene su patrimonio propio. Un órgano centralizado, pues, por ejemplo, el Ejecutivo, el presidente, su patrimonio propio es la del Estado. En cambio, una municipalidad, un órgano autónomo, tiene su patrimonio propio. Tiene sus bienes a nombre de ese órgano porque tienen personalidad jurídica. Denominación, generalmente están denominados en la ley, en la Constitución. Por ejemplo, los municipios, el municipio de la ciudad de Guatemala, el municipio de San Miguel Petapa, etc. Tienen su régimen jurídico propio. Un ente autónomo tiene su régimen jurídico propio. Diferente es con un ente centralizado que no tiene su régimen jurídico propio. El objeto, otra de las diferencias es actividades que le corresponden cumplir al Estado, servicios públicos, explotación o administración de determinados bienes. Generalmente se crea ese ente autónomo, crear un servicio, para prestar un servicio, para explotar o administrar determinados bienes, etc. Una de las diferencias, dice, entre los entes autónomos y los entes descentralizados consiste en que los autónomos poseen la totalidad o generalidad de poderes administrativos y actúan con autonomía bajo cierto control de la administración central. Los entes descentralizados, aunque poseen amplios poderes administrativos,
menores que los autónomos, están sometidos a un control tutelar más intenso de la administración central. Entonces, un órgano descentralizado tiene personalidad jurídica. Un autónomo también tiene personalidad jurídica. Pero hay un mayor control del Estado hacia un órgano descentralizado que hacia un órgano autónomo. ¿Estamos? Hay más control. Entonces, vamos a ver nosotros, por ejemplo, yo les decía anteriormente, por ejemplo, si miramos al ICS, que tiene como las características de un ente descentralizado. Pero es en la Constitución donde se les dio un carácter de autónomo, aunque no reúna todas las características de un ente autónomo, porque un ente autónomo debería de elegir a sus propias autoridades, debería de tener sus ingresos propios, su patrimonio propio y no depender de nadie más para no tener injerencia, no tener control. Pero si hablamos de una autonomía total, estaríamos hablando ya o de la privatización de un servicio o de una empresa privada, donde el Estado ni la Contraloría va a poder fiscalizar porque no le está dando fondos públicos. ¿Estamos? Entonces, dice, forma de creación de entidades autónomas, ya lo leímos, es el artículo 134, a través de las 2/3 partes de los diputados del Congreso de la República para crear un ente autónomo. Regulación legal mediante ley ordinaria. En el caso del RENAP y el RIC, ahí la ley, bueno, aquí me estaba dejando unas cosas que no les había comentado. Regulación legal está en la Constitución, pero también se pueden crear a través de ley ordinaria, ente autónomo. Ejemplo, el RENAP y el RIC, pero ahí en la ley sí establece que son entes autónomos funcionalmente. Entonces, en la ley, a través de la ley, también se pueden crear entes autónomos. Claro, no van a ser autónomos como la doctrina lo establece, porque, como lo decía anteriormente, según la doctrina, deberían de tener su propio patrimonio, sus propias autoridades, etcétera, etcétera. Entonces, yo les voy a dar 5 minutos para que me busquen el fundamento constitucional de las entidades que la Constitución establece como autónomas. ¿Estamos? ¿Cuál es el fundamento? Y vamos a ver en qué artículos es donde la Constitución establece los entes autónomos y cómo los regula y cuáles son, para tener bien claro que desde el punto de vista constitucional, por eso, el día que ustedes hablen del tema de estas formas de administración, cuando toquen el tema de la autonomía, ustedes a la hora de decir estos son entidades autónomas, pero desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución es libre. Pero alguien les va a decir, pero miren, por ejemplo, el Banco de Guatemala, ¿quién nombra a sus autoridades? No, entonces van a decir, no, pero es que la Constitución así lo dejó establecido. Entonces, es autónomo porque la Constitución así lo establece. Claro, quizás hay una diferencia con la autonomía que nosotros entendamos desde el punto de vista de la doctrina. Y también van a encontrar ustedes otra clasificación de autónomos, pero desde el punto de vista de la norma ordinaria, como les contaba anteriormente. Por ejemplo, el RIC, por ejemplo, el RENAP, que dicen en la ley que es un ente autónomo. Entonces, podríamos decir que estos entes son autónomos desde el punto de vista de una ley ordinaria. ¿Alguien hablaba? Veámoslo desde el punto de vista constitucional, ¿qué o cuál es el fundamento o cuántas instituciones, cuántos órganos administrativos autónomos hay y cuál es el fundamento? Quien me tenga, miren, son 6. Quien me tenga las 6 con el fundamento, yo le voy a dar 5 puntos. Alguien que levante la mano. Fundamento y vamos
Ustedes los demás van a ir confirmando, ¿de acuerdo? Pues, y por favor, anoten en su constitución, subrayen, autónomo, autónomo, autónomo. Ustedes tienen que tener claro constitucionalmente dónde está el fundamento de las entidades autónomas y cuáles son. Fijo, son preguntas de privado, cuando ya ustedes estudien para los exámenes público y privado. ¿Alguien tiene ya? Ajá. Aníbal, Anita María, por favor. Sí, buenas ¿Puede tardes. encender su cámara? Gracias. Es el 134. ¿Perdón? Sí, 134 de la Constitución de la República, que establece descentralización y autonomía. No sé si lo leo. No, pero ahí ¿qué órgano administrativo está? Son 6. Sí, establece la... Vamos a ver. No, ahí no tenemos. Sí, pues el organismo ejecutivo y el Congreso. No. Ahí habla de cómo crearse las entidades de centralidad autónomas, pero, por ejemplo, ¿dónde está la Universidad de San Carlos? Que es un ente autónomo, fundamento, y ahí dice que es autónomo. ¿Dónde están? Son 6. ¿Sabes lo que me den? Son los nombres de los 6 y el fundamento constitucional donde dice que es un ente autónomo. 5 puntos, jóvenes, 5 puntos. Tienen que ser los 6 completos, Lick. Sí, son 6. Es decir, no están en un solo artículo, pero sí son 6. O sea, yo les estoy adelantando, chicos, son 6 entes que la Constitución regula como entes autónomos. O sea, es la Constitución la que dice que son autónomos. Entonces, cuando ustedes den su clasificación, tienen que decir desde el punto de vista constitucional, este son los entes autónomos. Licenciado, buenas tardes. Por favor, Marta. El artículo 253 indica la autonomía municipal. ¿200? 53. Ah, bueno. Ajá. El 251 habla de la autonomía del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación. Pero el artículo 82 denomina... 82. No. Es que cada quien está dando uno. Yo digo, si uno me va a dar los 6, Marta tiene los otros 5. Ya agarraron uno más. ¿Ahora cuál? Ahorita le digo el otro. Deme los 6, ¿cuáles son? Deme ya perdí el otro, espérame. El 85 universidades privadas. Universidades privadas no tienen autonomía. No, El ese no. 82 es la Universidad de San Carlos. Ahí está, es 1. Ese El es uno. 82, el 251 también está. Luego viene el deporte, Ahí ¿verdad? ya son 3. En el 92 está la autonomía del deporte, ¿verdad? A través de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Ajá. ¿verdad? Luego se tendría lo de las municipalidades, ¿verdad? Eso está en el 134, con respecto al municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, optan por legislación del Estado, el 134. Ay, ¿dónde está lo más? Las municipalidades son el artículo 253. Perdón, 253, autonomía Pero municipal. también habla en el 134, también establece algo al municipio. Nick, yo le dije 3. Y ahí estamos, porque no encuentro las otras. Ya los demás ya me dejaron seguir. Es que ese punteo es indivisible, es como un bien inmueble, no se puede dividir, entonces. Bueno, entonces miren pues, está municipio, está la Universidad de San Carlos, está la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, está el IX, está el Banco de Guatemala y la San Carlos. Ya estuvo. El ENCA. Público. El ENCA. Escuela Nacional de Agricultura. 79. Por favor. Eso está el 132. Ajá. Por favor, son 6 entes que están en la Constitución. Por favor,
busquen el fundamento constitucional, porque de ahí vienen algunas preguntas. Entonces, por favor, subrayen dónde están los artículos. Los voy a dejar como tarea. Algunos pues ya lo han encontrado, pues pueden compartirlo con sus compañeros. Sigamos, nadie quiso los 5 puntos. Entonces, aunque sea 2,5 puntos nos debería darle. Yo le di 3 fundamentos. Lo siento, eran los 6. El IX es el artículo 115. Entonces, vean, sigamos con la clase. Ya perdieron los 5 puntos. Miren, desde el punto de vista doctrinario, entonces decíamos de que estos entes generalmente no cumplen con los requisitos para llamarse como o tener una totalidad o autonomía, una autonomía al 100. Solo, por ejemplo, San Carlos, los municipios y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala son los únicos entes que eligen a sus propias autoridades. Los otros 3 que se llaman constitucionalmente no eligen a sus propias autoridades. Entonces, ahí ya tenemos un elemento menos, pero de estos 3 que tienen un mayor grado de autonomía que podríamos decir, los 3 entes siempre van a recibir fondos del Estado, del presupuesto de ingreso. ¿Eso qué implica? Que entonces si recibió fondos del Estado van a tener un control de fiscalización por parte de la Contraloría. Entonces, no hay una autonomía en su totalidad. Ahora, desde el punto de vista doctrinario, quizás no vamos a tener una entidad, por ejemplo, en Guatemala, que sea al 100% autónomo. Constitucionalmente tenemos una clasificación y ya dijimos que son 6 órganos. Legalmente, es decir, y hay otra clasificación que es desde el punto de vista de una norma ordinaria. Y eso es cuando se crea el órgano, ahí en la ley se va a establecer si es autónomo o no es autónomo. Por ejemplo, el RIC, que yo lo considero como una entidad descentralizada, más que todo descentralizada. En el artículo 1 dice creación y domicilio. Se crea el registro de información catastral de Guatemala, que podrá abreviarse RIC, como institución del Estado autónoma, dice, y de servicio, con personalidad jurídica, es decir, autónoma. La ley ordinaria le da un carácter de autónoma. Entonces, está el RIC y está el RENAP, que también dice que es autónoma. Entonces, si nosotros nos vamos a los entes autónomos, si en determinado momento les puede servir para su privado, denme una clasificación de órganos administrativos autónomos. Constitucionalmente son estos y estos y estos. Legalmente tenemos 2. Está el RIC, porque la ley así lo dice, la ley ordinaria dice que es autónomo. El RIC y el RENAP. Bueno. Aunque, licenciado, aunque la ley lo diga que son autónomos, pero se consideran que son descentralizados. Ya en la práctica son órganos descentralizados. O sea, no cumplen con los requisitos de la autonomía que la doctrina establece. Ok. Doctrinariamente son descentralizados, pero en la ley dice que son autónomos. En la ley dice, desde el punto de vista legal, es autónomo. Pero realmente encuadra dentro de una forma de administración descentralizada. ¿Por qué? No tiene sus propios recursos, depende de los ingresos, no elige a sus propias autoridades, sino que se las elige. ¿Estamos? Una definición de autonomía dice un sistema de organización administrativa, porque también es un sistema, que consiste en crear un órgano administrativo estatal, se crea, aquí no se le transfiere, sino que se crea, dotándolo de personalidad jurídica propia, con facultad especial para autorreglamentarse, que se pueda autorreglamentar, y otorgándole funciones descentralizadas de carácter eminentemente técnico y científico, pero con controles del Estado, con un gobierno democráticamente elegido, pero que sigue perteneciendo a la estructura estatal. En esta definición, yo diría que es una definición de autonomía donde encuadran la Universidad de San Carlos,
el municipio y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Esos tres. ¿Por qué? Porque esos tres sí eligen a sus autoridades. Tienen personalidad jurídica propia, con facultad especial para autorreglamentarse, sí. Cada entidad emite sus reglamentos, funciones descentralizadas de carácter eminente técnico y científico, pero siempre hay un control del Estado sobre ellos. Y dice con un gobierno democráticamente elegido. En la Universidad de San Carlos, ¿quiénes eligen a sus autoridades? Estudiantes, egresados de la Universidad de San Carlos y los profesores titulares, ¿verdad? Pero igual es en la CEDAG, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, igual es en el municipio. En el municipio, ¿quiénes eligen a sus autoridades? Los vecinos del municipio. ¿Vamos? Pero que sigue perteneciendo a la estructura estatal. Sí, estas entidades siguen perteneciendo a la estructura del Estado. Jóvenes, espero de que me hayan comprendido y una pregunta, seguir leyendo un poco, ¿no? Ajá, por favor. Y en el caso del Ministerio Público, al Ministerio Público se le tiene como un órgano extrapoder, que no es tanto conocido como órgano administrativo, porque no ejecuta, sino que es un órgano que su especialización es específicamente la investigación y persecución penal. En la doctrina se le conoce como un órgano extrapoder. No pertenece a ninguno de los tres poderes del Estado. Igual es la Corte de Constitucionalidad. Igual es la PDH. Porque a estos órganos no se les transfirió una competencia del organismo ejecutivo, sino que siempre son parte del Estado, pero la misma ley los creó y no están, digamos, dentro de la estructura de los tres organismos del Estado. Así es, no sé si quedó bien ahí, aclaré su duda, mi estimado. Mi pregunta es que si son autónomos, ¿es autónomo? No es autónomo. No es autónomo. No encuadra dentro de esta autonomía que estamos hablando. No encuadra dentro de esta autonomía que estamos hablando. Tiene independencia, sí, independencia a los tres organismos, etcétera, porque no depende de ninguno de los tres. Lo que tiene es una independencia funcional, es decir, no depende de los tres organismos. ¿Alguien más, mis estimados? Licenciado, yo tengo una pregunta con respecto a los fondos que manejan estas entidades. Se habló de los fondos privativos, pero las entidades son de carácter público, ¿verdad? Entonces, mi duda es con respecto a la intervención de la Contraloría en ese sentido, porque si ese dinero ingresa a una entidad de carácter público, automáticamente se convierte en un fondo público. Ajá. Y en lo que estábamos platicando, entiendo yo que la Contraloría no tendría injerencia en fiscalizar esos fondos privativos, ¿o sí? Ajá. Bien, actualmente sí la Contraloría tiene, por lo mismo de que pasan a ser fondos públicos que administra un ente público, entonces la Contraloría en estos casos sí ha tenido intervención. Aunque como dice usted, no debería, por lo mismo de ser privativos y no de los ingresos y egresos del presupuesto del general de la nación, ¿no? Gracias, licenciado. Pero buena observación, buena pregunta. Licenciado, disculpe, con respecto a las entidades autónomas, de acuerdo a la Constitución, solo hay una que me hace falta, que no es muy conocida, es como, no es el IX, pero parecido. INCAE o algo así. No recuerdo cómo se llama. La INCA, Escuela Nacional de Agricultura. Muchas gracias, muchas gracias. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Juan. Miren, con relación a los organismos autónomos, el artículo 100 establece el IX
el artículo 253, las municipalidades. El artículo 82, la USAC. El artículo 92 establece a 2 organismos, la CDAG y el Comité Olímpico Internacional, y el 132, el Vanguard. Además, el 134 establece la descentralización y autonomía de organismos especiales otorgados por leyes ordinarias. Entonces, ahí están las 6 organizaciones autónomas, ¿verdad? Y la base legal para establecer la autonomía de organismos a través de leyes ordinarias. Ajá. Excelente, excelente, Juan, y felicidades. Ahora, para efecto de los 5 puntos, pues ya es fuera de tiempo y por extemporáneo solamente se le puede felicitar. Muchas gracias. No, el tiempo ya había vencido, pero no está de más mencionarlo. No, pero excelente. Eso es para que lo apunten también los compañeros que tenían dudas. ¿Dónde está el fundamento legal? Ahí está. El cabal del fundamento legal. Y el artículo 79 también, en el artículo 79 está lo de la Escuela Nacional Central de Agricultura. Se crea como entidad autónoma. Artículo 79. Ah, sí, ahí cabal. Enseñanza agropecuaria, ahí está el tema de la ENCA. Ahí está. Gracias, licenciado. Pero eso es para que anótenlo, por favor, subrayenlo, entidad, o pongan la entidad autónoma, porque solo esas van a encontrar ustedes en la Constitución. Las 6 que mencionamos son las autónomas. Fijo, eso les van a preguntar. O de repente se los pregunto yo, ¿verdad? Pero anoten bien, subrayen su Constitución, para eso es, para que cuando en el momento, ¿dónde están las autónomas? Aquí están, son estas, y este es el fundamento. Quedamos hasta ahí, jóvenes. Espero de que hayamos aprendido un poco más, y si no, pues también a seguir, por favor. Hay que leer bastante. El derecho administrativo es bastante amplio porque la administración pública es bastante amplia. Entonces, leamos, por favor. Eso nos va a servir para entender más. Quizás el examen va a venir sencillo, pero si aprendemos y entendemos esto, creo que nunca se les va a olvidar y siempre lo van a tener presente. Yo les deseo lo mejor, que tengan una excelente noche. Y nos vemos la otra Solo una última pregunta, Lico. Una última. Por favor, Arnoldo. Feliz noche, licenciado. Solamente que, ¿qué tema va